Ya, profesor. Buenas tardes, ya. Hola, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en la clase de cálculo integral. Justo estamos empezando la primera semana. Ya tuvimos una clase introductoria el día martes. Y entonces hoy daríamos inicio a la sesión 3 y 4, donde hablaríamos un poco más sobre las antiderivadas. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a la clase como tal. La clase anterior ya estábamos viendo básicamente cuáles son las aplicaciones de la derivada del integral. Vimos cuál fue la metodología que se empleó para designar qué era la derivada y qué era la integral. Lo vimos de manera muy superficial y entonces justo hoy quiero ahondar un poco más en el tema de las funciones y de qué es una primitiva. ¿Okay? Quiero ver conceptos como la primitiva. Después quiero reforzar el uso del cálculo como algo que sirve para calcular áreas. Entonces, algo que quiero que quede muy claro es que el cálculo integral básicamente se usa para determinar áreas bajo la curva. Entonces, hoy abordo ese tema, hablo más o menos sobre las sumas de Riemann y les digo por qué el cálculo integral y derivativo están tan unidos. Ya para terminar, después de hacer una actividad, vamos a cerrar el tema con el teorema fundamental del cálculo. Es algo muy trivial, pero complejo de explicar, entonces esperemos que quede claro. Muy bien, no estamos viendo todavía temas tan complejos, el día de hoy solo usaremos álgebra. Entonces ya les había pedido por favor que tuvieran una hoja a la mano, un cuaderno y su calculadora científica, ¿vale? Entonces voy a dar inicio, justo hago la presentación del tema en el que nos habíamos quedado. ¿Ok? Una función es algo que resuelve una problemática y hay dos maneras o dos metodologías de ver un problema. Simplificarlo o complicarlo. Ya habíamos dado ejemplos de eso. Y dijimos que simplificar era derivar y complicar era integrar. Hasta ahí me parece que nadie debería tener dudas. Incluso si fuera su primera clase, no se perdieron de mucho. Di una explicación sobre por qué derivar es simplificar una función integrar es complicar una función. Entonces, estos apuntes, hagan esa anotación. Derivar, simplificar una función, integrar, complicarla. De todas maneras, me detengo y ¿alguien tiene una duda hasta ese momento? Es simplemente abriendo con lo del tema anterior. Sofía. ¿No? Profe, en la clase pasada solo vieron en sí lo que era las definiciones y un examen diagnóstico. La clase anterior vimos cómo íbamos a evaluar, vimos un examen diagnóstico que Pero no tenía todo valor. esto está en la plataforma, ¿verdad? La evaluación y todo están sí, en la presentación. Ok, perfecto. Y voy a esperar de 2 a 3 semanas, porque normalmente todavía faltan varios compañeros de integrarse. Apenas van 32 y normalmente el grupo se llena con 40, 45. Entonces todavía faltan unos 10 de entrar. Ya por esas fechas empezaré a subir los videos donde ya explica esto por si se les perdió algo o por alguna razón no le están entendiendo, pero me espero hasta la tercera o cuarta semana, básicamente. Si tienen dudas, obviamente coméntenlas de una vez y yo las explico. Pero si es sobre el tema sobre cómo voy a evaluar, qué vimos en la primera clase, en la tercera y cuarta semana estaré subiendo los videos. ¿Ok, compañero doctor? Muy bien, entonces, ¿alguien tiene dudas sobre el tema? No, profe, no. Ninguno. Gracias, Héctor. Continuamos. Entonces ya sabemos, derivar, simplificar una función, integrar, hacerlo más complicada. Muy bien, basándonos en eso, voy a poner una función muy sencilla como es la función x. Es una función lineal. Espero que entiendan cuando hablo de una función lineal. Esa función la quiero derivar y la quiero integrar. ¿Quién me puede decir en el chat? Es simplemente escribir un número. ¿Cuál es la derivada de x? ¿Cuál sería la derivada de x? 1, perfecto. Entonces, avanzo hacia ese paso y entonces la derivada de x es 1. Y justo va, acorde a lo que habíamos visto en la clase anterior, que la derivada era simplificar la función. Algo más sencillo que x, pues es el número que esconde, en este caso un 1. ¿Alguien me podría decir a qué exponente estaría elevado si yo quisiera complicar mi función, si yo la quisiera integrar? ¿A qué potencia estaría elevada la x? Muy bien, gracias Gilberto, estaría elevada a la potencia 2. Observen, así tan sencillo es derivar e integrar. Derivar, hacer más sencilla, integrar, complicarla. Ahora tengo una x cuadrada. Vamos a otro caso. Ahora pongo x al cubo más 2x al cuadrado. Recuerden, las derivadas era la derivada del primero
más la derivada del segundo. Significa que los tomo como dos factores separados. ¿Ok? ¿Alguien me podría dar la derivada completa de todo eso, de x al cubo más 2x al cuadrado? La derivada, en este caso, sí, por favor, activen su micrófono. Si no saben derivar, no se preocupen, ahorita lo revisamos. Pero ¿alguien me podría dar la derivada de x al cubo más 2x cuadrada? Sería 3x cuadrada más 4x. 4x. Perfecto. 4x. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Evan. Justo como lo mencionan, 3x cuadrado más 4x. Para los que se perdieron un poco, recuerden, la derivada, y hago hincapié mucho en las palabras para no confundirlos, la derivada sería agarrar el 3 que está, me refiero a la función de en medio, el 3 se baja y se le resta 1, por eso queda como 3x cuadrada. Lo mismo hago en el segundo término, tengo 2x cuadrada, el 2 baja multiplicando, quedando 4, y al exponente le resto 1. Basándome en esto que acabo de hacer, ¿cuál podría ser la integral de esa función? Ya logré derivar y cuando derivo veo que se le resta 1. Basándome en eso sé que integrar es sumarle 1, o sea, hacer lo contrario. Más o menos aproximadamente, ¿qué exponentes tendrían que ir en la integral? ¿Qué exponentes habrían de ir en la integral? X cuarta y x al cubo. Perfecto. No se preocupen por los valores de las constantes que están. El x a la 3 tiene una constante de 1, que no se pone por tener un valor 1, y el x cuadrado tiene una constante de 2. Vamos a ignorarlas, y tal como lo dijo el compañero, me quedaría x a la 4, repito el 2, x a la 3. Hasta ahí me parece que nadie debería de tener problemas para integrar. Al menos de esta forma tan sencilla como lo estamos haciendo, ya debería de quedar claro qué es integrar. El problema es que si derivada ya tiene sus problemas por sus determinadas reglas, como regla de la cadena, para multiplicación o para división, imagínense lo mucho que lo va a hacer para la integral, que es complicar las funciones. ¿Ok? Entonces, observen que ahora ya que obtuve mis integrales, voy a regresar. Ahí, el último valor que está hasta la derecha, el x cuadrada y luego la que obtuvimos x a la cuarta, eran integrales. Pero quiero que sepan que la integral es un subproducto de la derivada. Están correlacionadas. Una depende de la otra. Por lo tanto, yo voy a hacer esto y voy a decir que si yo logré derivar o yo logré integrar, también puedo derivar. Observen que ahora las que yo obtuve integrando, si yo me regreso al paso anterior, derivando, por ejemplo, la derivada de x cuadrada sería 2x a la 1. Ok, la derivada de x cuadrada sería 2x a la 1. Y entonces ya tendría la que está en medio, la x. Obviamente me falta el 2. Como les menciono, no se preocupen ahorita por las constantes. En un siguiente ejemplo les diré cómo se resuelven. Pero ya logré llegar y luego obtengo la derivada de x, que sería 1. Lo mismo voy a hacer abajo. Si yo derivara la función que está demorada en la segunda línea, es x a la cuarta. Yo sé que su derivada me daría 4x a la 3. Entonces ya tengo la misma x a la 3 que tengo en la función de en medio, que era mi función original. Y luego tengo un 2x a la 3, bajaría como 6x al cuadrado, pero al menos es el x cuadrado, ya lo tengo. Lo que acabo de explicar es que una función que yo integro, puedo regresar a la función original si yo la derivo. Esta es la parte más complicada de entender, pero no sé si la haya explicado bien, o quieren que busque otro ejemplo, o que empiece a rayar la pantalla como para explicarlo mejor. Yo integré, pero puedo volver a la ecuación original simplemente derivando. ¿Alguien tiene dudas con eso? Recuerden que pueden poner simplemente no en el chat y yo podría continuar. Sí, prof, yo tengo una duda, a ver si me lo puedes explicar un poquito mejor. Sí, perfecto. Ok, entonces, a lo mejor lo que te causa una duda serían los exponentes, ¿ok? Lo primero que quiero que noten serían las funciones originales. Esas son mis funciones originales. Es x y x al cubo más 2x. Cuando yo hice un paso antes, que fue justo lo de integrar, es más, regreso a la presentación que era. Observen, estos valores que están de este lado, yo los obtuve integrando, ¿ok?
yo tenía mi función original y simplemente la compliqué y me quedó, la x se volvió una x cuadrada y mi x al cubo y 2x al cuadrado se volvió en esta. Pero si yo logré integrar, también puedo obtener otra vez estas que tengo acá, ya mis integrales, si yo las derivo, que sería lo contrario a la integral, entonces voy a obtener mis funciones originales, ¿ok? Para no seguir rayando en esta, déjenme abro una hoja, que es justo donde estábamos trabajando. Muy bien. Entonces, como yo les mencionaba, mi función original, f de x, es igual a x. Yo quiero integrar. La integral se va a escribir con una f mayúscula y va a ser x cuadrada. Yo puedo integrar. Yo puedo regresar a mi función original simplemente derivando. ¿Ok? Simplemente sería el 2 baja y me quedaría 2x y listo. Esta función ya se parece a mi función original. Les digo, por el momento ignoren la constante. Ya después les diré qué hacemos con esa. Pero esta función ya se parece muchísimo a mi función original. Lo que estoy diciendo es que si yo integro, lo contrario de la integral para volver a mi función original sería la derivada. ¿Quedó un poco más claro o todavía no quedó del todo claro? No se preocupen si no lo entiendo la primera. La intención es justo explicarlo de mejor forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a lo que voy es, ya vi que simplemente si yo me voy hasta las columnas de la derecha, yo podría ir regresando paso por paso simplemente derivando. Entonces, esas que están demoradas me darían las de en medio. Y luego a esas les voy a llamar primitivas. Una función que yo integré, le voy a poner el nombre de primitiva, porque es la función que si yo derivara, obtendría mi función original. ¿Ok? Ahorita les voy a poner las definiciones, pero espero que ya vaya quedando claro. Una primitiva es una función que yo integré y que cuando yo la derivo me da la función original. ¿Ok? Es complicado de entender. Pero si se dan cuenta, ahora las de en medio también son primitivas de las funciones que están hasta la izquierda, porque esas funciones de en medio, si yo las derivo, me van a dar las funciones que están hasta la izquierda. ¿Ok? A esas les llamo primitivas. Entonces, estarán de acuerdo que una primitiva es aquella función que cuando yo la derivo, me da la función original. Pero voy a poner sinónimos. No solamente le puedo llamar primitiva, también le puedo llamar antiderivada, porque justo es el proceso contrario a la derivada. Una primitiva es la función que obtengo que si yo la derivo, me da la función original. Entonces, por lo tanto, también le podría llamar antiderivada. Es el proceso contrario a la derivada. Y vamos a usar el nombre formal, que también es el de la integral. Primitiva, antiderivada e integral son sinónimos. Las tres palabras indican la misma acción. Yo les podría pedir un ejercicio, obtén la primitiva, y lo que les estoy pidiendo es que obtengan la integral. Yo les podría decir, obtén la antiderivada, y lo que les estoy pidiendo es obtener la integral. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene dudas sobre por qué son sinónimos? ¿Está confundido en qué es la antiderivada, la primitiva, etcétera? ¿O más o menos ahí está quedando claro? Yo tengo duda, profe, en la primitiva. O sea, ¿es sinónimo entonces? Son lo mismo. Yo le puedo llamar primitiva o antiderivada. Es como Okay, a ti te podría llamar Héctor o Abraham, ¿no? Da igual por cuál nombre te llame, ambos son tuyos, me refiero a ti. ¿Ok? Ok, vale. Primitiva, antiderivada o integral es lo mismo. Si les pido obtener la primitiva es, tengo que complicar la función y la manera de comprobarlo es derivando para ver que me dé la misma función. ¿Ok? Justo esta parte es complicada, entonces lo voy a hacer lo más pausado posible. Si tienen dudas, deténganme para explicarlo de otras formas. ¿Ok? Entonces, justamente aquí les pongo, tómenle captura o tómenle un apuntes. Justo estas partes son las que vienen en el examen. Que es la primitiva, diga otro nombre que signifique lo mismo que antiderivada, pues ya sería integral o primitiva. Voy a continuar y entonces vamos a hacer un ejercicio. Observen que el ejercicio, si no notan ver la pantalla, compañero Alexis, normalmente es que se actualice su pantalla. Entonces váyanse al chat y luego regresan
o salgan de la aplicación y vuelven a entrar, ¿vale? Muy bien. Dice, determina la primitiva de la siguiente función. Significa que lo que les estoy pidiendo es que integren o obtengan la antiderivada, hagan lo contrario a derivar, ¿ok? Entonces, ¿quién me podría decir si yo ya tengo una función que es un 4 y quiero la primitiva, significa que la quiero complicar más? ¿Cuál sería o cuál creen ustedes que podría ser una primitiva del 4? ¿Cuál 4X. podría? Perfecto, 4x. Muy bien. Tal vez algunos de ustedes ya hayan llevado cálculo integral. A ustedes les pediría mucha paciencia porque sé que dicen hay reglas de integración, es mucho más sencillo de lo que está haciendo. Lo que quiero hacer en este momento es explicar los conceptos básicos, es de dónde proviene, por qué la integral tiene esas reglas que vemos normalmente en tablas. Entonces, muy bien, tal y como lo mencionan, sería 4x. Entonces, para representar una primitiva o una integral, voy a ocupar la f mayúscula o la letra en mayúscula. Si mi función fuera g de x, donde g simplemente es el nombre que se le da a la función, la primitiva sería una g mayúscula. ¿Ok? Entonces, f, función, f mayúscula, primitiva o integral. Entonces, justo como lo mencionaron, sería mi 4, que ya tenía originalmente, más una x que le acabo de agregar para poder complicarla. ¿Ok? ¿Cómo podría yo comprobar? ¿Cómo podría yo comprobar o cerciorarme de que sí es su primitiva? O que sí es su antiderivada. ¿Qué podría hacer yo? Derivando, ¿no? ¿Derivándola de nuevo? Derivando. Muy bien. Y entonces, esta que está muy sencilla, muchas gracias también a los de chat, gracias Gilberto. Está claro que si yo derivo ese 4x, ¿cuánto me daría? Tienen que escribir solo un número en el chat. ¿Cuánto me daría la derivada de 4x? ¿Cuánto me daría? Perfecto, 4. Muy bien, gracias Sebastián, gracias Iván, gracias Jesús. Entonces, justo lo que voy a hacer ahora es ponerle los nombres. Lo que está de azul claro o de color más clarito es mi función. Y lo que acabo de obtener es la primitiva, tomando en cuenta que ese nombre le puedo llamar también la integral de la función es 4x. La antiderivada de la función es 4x. Recuerden que son sinónimos. Ahorita como estamos empezando le voy a llamar primitiva, ya después verán que le diré integral. Pero primitiva se le llama porque es la función original que cuando yo la derivo me va a dar la otra, ¿vale? Entonces, recuerden que para derivar, justo estamos viendo conceptos básicos, si yo quiero derivar algo, simplemente voy a poner la misma letra tal y como está, pero con un apóstrofe. Entonces, la derivada, que ya me habían mencionado, gracias Diego, es 4. Observen cómo le puse un apóstrofe. Y en matemáticas es muy importante la simbología. Observen que estoy ocupando la misma f, pero en 3 formas diferentes para explicar 3 conceptos diferentes. F minúscula, mi función, F mayúscula, mi primitiva o mi integral, y F apóstrofe, mi derivada. ¿Okay? Entonces es importante que presten atención a esos detalles para que después no se confundan. Muy bien, entonces tal y como lo acabamos de ver, esa sería mi derivada. Entonces vuelvo a explicarlo todo lo que hicimos. Yo tengo mi función que es 4. ¿Quién me puede dar la integral de 4? ¿Quién me puede dar la integral de 4? Es justo lo que acabamos de hacer. Perfecto, gracias Gilberto. La integral de 4 sería 4x. Gracias compañeros. Ahora voy a poner mi función y eso es integrar. Eso que acabo de hacer es integrar. Ahora tengo mi función y yo la voy a derivar y entonces me quedaría a mí 4 normal. Ya no pongo la apóstrofe porque aquí justo estoy diciendo que esa es la derivada, ¿ok? Y lo que estoy obteniendo es mi función original. Observen esa diagonal donde yo explico claramente que es mi función, porque ya la derivé. Acabo de derivar mi función de azul claro en la segunda línea y de azul fuerte y me da la función de la derecha. Justo es todo lo que tenemos que saber de las integrales. La integral y la derivada son conceptos contrarios. Una es complicar y la otra es simplificar, ¿vale? Entonces, ¿sí está quedando más o menos claro o todavía se están perdiendo un poco? ¿Necesitan más ejemplos? No, profe, está claro. Perfecto, muy bien. Entonces voy a continuar y como les mencionaba, lo que quiero hacer en este momento es realizar unos ejercicios para ya irlo concretando. Vuelvo a lo mismo, tengan paciencia. En el primer ejercicio lo voy a explicar detallado en exceso. Entonces, hay gente que se confunde más cuando le explican las cosas tan detalladas. Pero ya en el último lo voy a hacer de la manera más rápida
intentando acercarme a los que ya lo conocen y digan, va, ya lo entendí más práctico. No se preocupen si en el primero se confunden, porque conforme vaya avanzando lo voy a ir simplificando cada vez más, ¿vale? Entonces voy a empezar con mi función que me dice mi f de x es igual a 4x cuadrada. Entonces, requiero de su participación para ir viendo si entienden. ¿Quién me podría decir cuál cree que sería la integral o la primitiva de 4x, basándonos en lo que hemos hecho? Lo pueden escribir. ¿Cuál creen que sería la integral de 4x cuadrada? Perfecto. 3x cúbica. 4x cúbica. 4x cúbica. Muchas gracias. Basándonos en lo que hemos aprendido hasta el momento, dijimos, no voy a tocar el 4 y voy a poner el x al cubo. Ojo, a partir de ahorita ya quiero ver qué pasa con esa constante, porque ahora sí ya quiero obtener la integral original. No quiero una que se acerque. Quiero una función que cuando yo la derive me dé mi función que yo establezco ahí con la letra A o el ejercicio A. Quiero una muy parecida a esta, o más bien no parecida, idéntica, la misma. ¿Qué pasaría? ¿Quién me podría dar la derivada justo de la primitiva que acabo de obtener? Me parece que todos no les aparece. Ahí está, perdón, se trabó un poco. ¿Quién me podría dar la derivada? Incluso ya apareció, me aceleré. ¿Quién me podría dar la derivada? 12x cuadrada. Muy bien. Gracias. Recuerden, si estoy hablando, pero quieren participar, no se preocupen, hablen con libertad, ¿ok? Porque si luego yo, esperando que va a haber una pausa larga, me sigo hablando, pero si no se preocupen, si abren su micrófono, contesten. Recuerden, el 3 baja, multiplico el 4 por el 3 y entonces por eso me queda 12x cuadrada. La función que tengo no se parece a mi función original. En la original tengo 4x cuadrada y en mi función que yo obtuve me da 12x cuadrada. ¿Entre cuánto tendría que dividir el 12 o por cuánto tendría que multiplicar el 12 para que me diera un 4? 12, ¿sí, Lord? 3. Entre 3. 3. Entre 3. Perfecto. Entonces, ¿están de acuerdo? Lo voy a poner así, que tengo que multiplicar por un tercio o dividir entre 3, tal y como lo escribió Gilberto en el chat. Tengo que multiplicar por un tercio o dividir entre 3. ¿Ok? Entonces, si yo hiciera esto, ya ahora sí me quedaría el 4x cuadrada que quiero. Y entonces ya se parecen. Esas dos sí se parecen. Es muy importante que recuerden el factor que estaba de amarillo, es más, me regreso. Es muy importante que recuerden este factor que está de amarillo, porque es el que voy a necesitar en un momento. Tuve que multiplicar por un tercio para acercarme a mi función original, ¿ok? Entonces, continúo avanzando, como les mencionaba al principio, explico esto con peras y manzanas. Muy bien, yo ya sé que esa es mi función. Significa que me voy a ir un paso atrás en mi función que yo derivé. Si yo, desde el principio, aparte de agregarle el x al cubo, también multiplicara por 3, observen, entonces esa me debería de dar la función que está original. Repito, el 4 lo dejé, no me molestaba, el x lo dejé normal, al 3, al 2 le agregué más 1, por eso me quedó al cubo, y ese un tercio es que descubrí que era el factor que me faltaba para que se pareciera al original. Entonces, si yo multiplico, recuerden multiplicar fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador, o arriba con arriba, abajo con abajo. 4 por 1, 4 y el 3 quedaría. Justo esa sería mi función, que yo le podría llamar la primitiva o la integral, ¿ok? Porque si yo derivo esa, me va a dar la función que tengo allá. ¿Por qué? Porque me daría 4 por 3, 12, 12 entre 3, 4, ¿ok? Perdón, lo voy a dejar ahí un momento para que lo analicen. Si tienen dudas, coméntenlas, por favor. Sé que se ven muchos números, pero es algo muy, muy sencillo. Si tienen dudas, me lo comentan. Profe, Ya en vi. la función multiplicó el un tercio para poder derivarla, ¿verdad? Sí, multipliqué por un tercio para después derivar, sí, justo como lo mencionas. Nada más que ahí me estoy saltando ese que ahí ya derivé, entonces me quedaría 2x a la 3. Muy bien. Entonces, perdónenme, es que lo copio y pego. Aquí sería un 2. Entonces, vuelvo a repetir, yo para poder integrar,
agregué este más 3, ese sería lo primero, y luego agregué este 1/3 para que cuando yo bajara el 3 y volviera a 12, se pudiera dividir. Y entonces a esto sí le llamo mi primitiva o mi integral. Primitiva o integral. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo obtuvimos esa? Vamos a hacer otros 2 ejercicios, pero si tienen dudas, me lo mencionan. ¿Tienen dudas? Se les hizo... No, gracias, Evan. ¿Se les hizo complicado este primer ejercicio? Yo me quedé con una duda. Sí, dime, Fidel. En el detalle de cuando le sumó el 1/3 es para que quedara en la derivada de la primitiva igual que la función. Exacto, sí, es el factor que me faltaba. Por el momento le voy a llamar ese algo que me faltaba para que fuera exactamente igual. Por eso agregué ese 1/3. Ah, ok, profe. ¿Vale? Entonces, en este le di muchas vueltas, vamos a hacer otro para ver si queda claro. Muy bien, ahora tengo 2/3 de x al cubo. ¿Ok? Entonces, lo voy a intentar explicar. Lo primero que haría sería dejar ese 2/3 y el x pasaría con un x a la cuarta. ¿Ok? Segundo paso sería derivar para ver cuánto me falta, por qué factor tengo que multiplicar para que me dé la función original. Muy bien, espero que no haya dudas cuando yo diga que la función derivada sería 8/3 de x a la cuarta. La derivada sería 8/3 de x a la cuarta. Estoy haciendo, aquí me estoy comiendo este. Porque baja el 4 multiplica el 2 y al 4 se le resta un 1. Entonces déjame lo borro porque por copiar y pegar tengo este error. Aquí este justo sería un 3. Este valor sería un 3 porque ya esta me está diciendo que ya derivé, por lo tanto a este le tengo que restar un 1. ¿Ok? Entonces la derivada sería 2/3 de x, la integral, 2/3 de x a la cuarta, la derivo para ver cuánto me falta, me quedaría como 8/3 de x a la 3. 8x a la 3 más o menos se parece a 2/3 de x a la 3, al menos se parece en el tercio y en el x a la 3. ¿Por qué valor tendría que multiplicar o dividir ese 8/3 para que se volviera en un 2/3? Dicho de otra forma, ¿entre cuánto tendría que dividir ese 8 para que se convirtiera en un 2? Entre Perfecto. 4. Gracias, Evan. Gracias, Gilberto. Muy bien. Entre 4. El factor que me faltaba, que en esta ocasión ya no lo pongo de amarillo, sería un cuarto. ¿Ok? Sería un cuarto. ¿Ya queda más claro, Fidel? Ese valor me di cuenta que me faltaba, por eso lo estoy agregando ahora. Es el un cuarto. Entonces ya multiplico, recuerden, arriba con arriba, abajo con abajo. 2 por 1, 2, 4 por 3, 12. Significaría que mi función me quedaría como 2/12 de x a la cuarta. ¿Ok? La puedo simplificar, me quedaría como un sexto. Simplemente estoy sacando la mitad, tanto arriba como abajo. Me quedaría un sexto. Y procedo a sacar la derivada, para ahora sí ver si ya se parecen. ¿Quién me podría dar la derivada de un sexto de x a la cuarta? La derivada de un sexto de x a la cuarta. ¿Cuánto sería? La derivada de un sexto de x a la cuarta. Recuerden, 4 sextos x cúbica. Perfecto, muy bien, gracias, Héctor. 4 sextos de x al cubo. ¿Ok? Entonces, justo ahí está, 4 sextos de x al cubo. Y entonces, si hice todo bien, esas dos que ya pongo justo en la primera columna o del lado izquierdo, ¿ya son idénticas? ¿Ya son lo mismo? Sí, ¿Sí? ¿Por qué, Evan? porque son equivalentes. Son Si equivalentes. si divides 4 sextos entre 2, Sí. da 2/3. Perfecto, ¿ok? Entonces, justo como lo mencionas, quedaría como 2/3 de x al cubo. Entonces, observen otra vez, todo ese procedimiento fue para obtener esta, que ahora sí ya le puedo llamar primitiva o integral. Profe, ¿Sí te escucho? o sea, la primitiva es la que está entre lo que es integral y derivada, ¿no? No, la primitiva es como tal la integral. Sí, observa, de aquí a acá lo que hice fue integrar. Y luego para volver a mi función original, simplemente derivé. Entonces, la flecha que va arriba es integral
Ya la primitiva es justo, es lo mismo. Estos dos términos son exactamente lo mismo. Primitiva e integral es lo mismo. Y luego ya tuve que derivar para demostrar. Recuerden, la derivada solamente es la demostración que estamos haciendo para comprobar que realmente me dé mi función original. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro o todavía hay un poco de dudas? Ya no nos faltaría hacer un ejercicio para que quede claro. Profe, yo tengo una, bueno, no es duda. No. O sea que para poder tener ahora sí que la función original, primero tenemos que integrar, pero al integrar derivamos para poder llegar a la función, ¿es correcto? Sí, va de nuevo. Ya después, ahorita como quien dice, es como si estuviéramos aprendiendo a multiplicar, ¿no? O a sumar, más bien, estuviéramos aprendiendo a sumar. Entonces, voy a poner un ejemplo muy trivial. No, tengo 5 manzanas y le agrego otras 5. No, pues me da 10. Ok, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues con la resta. Si le resto las 5 manzanas, me deberían de quedar las originales. Entonces, ojo, justo ahorita estamos ocupando la derivada como para hacer la comprobación, para ver que todos los pasos que estamos haciendo estén correctos. Ya después se lo vamos a integrar. Y vamos, ya ni siquiera les voy a pedir que lo comprueben, ya sabemos que el método de la integración lo estamos haciendo bien. Solo hoy, créanme que solo en la clase de hoy estamos ocupando ambas. Ya después no vamos a hablar tanto de la integral, a menos de que el método como tal lo pida. Pero no se preocupen, es más, hasta este paso, por ejemplo, todo lo que está por arriba de la línea roja, eso es integrar. Fin, ya. Y luego ya esto de derivar solamente es para comprobar. Vamos al último ejercicio y espero que ya con este pueda resolver sus dudas, ¿vale? El último ejercicio me dice 1 sobre 5x a la cuarta. 1 sobre 5x a la cuarta. Y entonces lo que yo quiero hacer, porque el ejemplo me lo pide, es obtener la primitiva. ¿Ok? El ejemplo me lo pide, es obtener la primitiva. Obtener la primitiva, entonces, si sigo todos los pasos que yo les he dado, estarán de acuerdo que, o más bien lo dejo abierto, ¿cuál creen que ahora sería la primitiva? Así, suponiendo, basándonos en lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Cuánto creen que debería de dar? ¿Qué números debería de poner? Muy bien, gracias Gilberto. ¿Alguien más? Rubén Darío, ¿ibas a participar? 4x cúbica. 4x cúbica, Un muy buena quinto de opción. x cúbica. Sería 4 quintos x cúbica. Ok, ya me estás, ya te estás dando otra. Muy bien, gracias Rubén. Y después lo derivamos y ya sale la... Y ya después. Muy bien, gracias. Daniela, escucho que se prende tu micrófono, no sé si quieras hablar o sea accidental. Me parece que era accidental, comunidad Daniela, pero... Sí, perdón. Perdón, ¿no te escuché? Sí, fue accidental. No te preocupes. Muy bien, continúo. Entonces, aquí justo cometo un error de forma anticipada, intentando decir a lo mejor, y no hay problema, si me equivoco, sería 1 sobre 5x a la 5. ¿Ok? Porque yo digo, no, pues se le suma 1, entonces simplemente la pongo así. Ustedes están usando una deducción más acertada que la que yo le estoy proponiendo ahí, y entonces digo, esa no me convence. Entonces lo que voy a hacer es ignorar esa, que sería aún más difícil de derivar, y digo, y si mejor modifico, que es algo que hacemos mucho en cálculo integral, y es, si la función original mejor la modifico, y ese x a la 4 lo paso de ser un denominador a ser un numerador, explico, de estar de la parte de abajo a estar a la parte superior. ¿Alguien sabe cómo pasó algo de la parte de abajo de la fracción a la parte de arriba? ¿Qué pasa con el signo o qué haría? El exponente pasa con el signo negativo. El exponente pasa con el signo negativo. El 5 no. El 5 se debería de quedar como un quinto. ¿Ok? Muy bien, El muchas gracias, exponente Andrea. de la potencia. No Muy tanto bien. el exponente, en este caso, que sería el de un quinto, sino el de la potencia. Solo el de la potencia. ¿Ok? Entonces, debería de quedarme como f de x es igual a 1, x a la menos 4 entre 5. Y después ya sabemos, perdón, me acerqué, f de x va a ser igual a x a la menos 4 sobre 5. ¿Ok? Esta sería mi nueva función. Entonces, nada más déjenme borro. Listo. Ok.
Espérenme, es que se trabó un poco. Y entonces, lo que voy a hacer ahora... Ahí está. Perdónenme. Ahí está. Ya es que me trabé un poquito, pero ya quedó. Entonces, lo que yo quiero hacer en este momento, para no confundirlos con fracciones, lo que yo quiero hacer en este momento, para no confundirlos, me parece que todos ya lo podrían entender, pero de todas maneras no me quiero arriesgar por si hay algún despistado que haya pasado cálculo derivativo por accidente. Mejor explico esto de manera más sencilla. Lo voy a poner yo, mi función, o la voy a cambiar por 5x a la menos 4. Les recuerdo, el 5 debería de ir abajo. No quiero trabajar con fracciones en este momento y entonces voy a intentar hacer esta. Ya, cambio el ejercicio y ahora les pido 5x a la menos 4. ¿Ok? Es la nueva función que les pido. Simplemente ahora en vez de tener un quinto, voy a tener un 5. ¿Ok? Si lo quisiera poner como decimal, hubiera puesto un 0.2. Muy bien. Ahora a esta nueva función... sí, Gilberto, es que vuelvo a lo mismo. Me voy a regresar. Me voy a regresar otro paso para no perderlos. Yo ya sé que mi función, me parece que no se ve el color negro. Yo ya sé que mi función... Sí se ve bien, profe. Perdón, es que como aquí no lo alcanzaba a distinguir. 5x a la menos 4. Lo que significaría que es f de x igual a x a la menos 4 sobre 5. Esta es la función que debería de hacer Gilberto. Tal y como lo mencionas tú, esta es la función. Y entonces yo menciono, como no me quiero meter con integrar esta función todavía, integrar un menos y luego una fracción, que no habría problema, pero me lo quiero ahorrar. Entonces lo que voy a hacer en este momento es dejar el 5 arriba. Entonces observa cómo Gilberto, lo que hago ahora es hacer una nueva función. Ya, ignora la anterior y esta es la nueva. 5x a la cuarta. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿es lo mismo esa que la anterior? No. La anterior debería quedar como x a la 4 entre 5. O sea, nada más es un ejemplo nuevo y ya. Lo que hice es Ok. pasar el 5 para arriba arbitrariamente, queriendo yo hacer un ejercicio nuevo, y ahora esta es la que quiero Ok. integrar. ¿Ok? A lo mejor y fue un poco más complicado. En mi cabeza creí que iba a ser más sencillo, pero me parece que generó más dudas. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Entonces ya, retomando, la integral, justo antes me habían dicho que era la menos 3, todavía sigue siendo su perspectiva, ahora de esta nueva integral, que debería de ser menos 3. El exponente al final, estuviera arriba o abajo, sigue siendo el mismo, a la menos 4. Y ahora Gilberto propone que debería de ser un menos 5. Ustedes, los demás, ¿qué opinan? Antes habían dicho que era menos 3 y ahora proponen que sea un menos 5. Dime, Alexis. Es menos 3, ¿no? Menos 3, gracias, Alex. Sí. A la menos 3, porque se le suma. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Andrea. Se le suma. Ahora sí ya lo puedo ver más claro que antes, que estaba como positivo. Ahora sí lo puedo ver que cuando yo tenga algo, un exponente en la parte de abajo, lo voy a tomar como si fuera un negativo y al sumarlo, básicamente me quedaría con el número más grande inmediato. En este caso sería el 5x a la menos 3. Tal y como lo habían comentado desde el principio del ejercicio anterior. Recuerden que el x a la menos 4, eso no cambió. En el ejercicio original también era. Lo único que cambiamos fue el valor de la constante. Muy bien. En un segundo momento, ahí ya terminé. Ahí, yo ya podría decir, profesor, con lo que usted me enseñó de integración, esa es mi primitiva. Fin, acabé. Pero estoy abusando un poco más y digo, va, compruébalo. ¿Cómo lo podría comprobar? ¿Quién me podría decir cómo lo podría comprobar? ¿Cómo podría comprobar que esa sí es la integral realmente de 5x a la menos 4? ¿Qué tendría que hacer? ¿Derivarla? Derivar. Va, entonces, derivar en este momento solamente lo voy a ocupar para comprobar. Y entonces, derivo. ¿Están de acuerdo que el menos 3 bajaría y entonces me quedaría como menos 15? Y el menos 3, ahora sí le resto un 1 y me quedaría como menos 4. Comparo las dos, en la original tenía un 5x a la menos 4 y en la nueva tengo un menos 15x a la cuarta. En primer lugar, el signo está mal, porque en la original era positiva y ahora la que tú me estás dando es negativa. Entonces, haber derivado me está sirviendo para ir comprobando en qué me está faltando y después corregirlo en mi función original.
Aparte del signo negativo, ¿por cuánto tendría que multiplicar o por cuánto tendría que dividir para que el 15 se volviera un 5? Por 1/3. Muchas gracias. Dime, Evan, ¿no te escuché? Lo mismo dije, que no es 1/3. Menos 1/3, muchas gracias. Entonces, ya no quiero revolverlos tanto, me voy directamente a mi función original y la transformo a esto. Porque al final es multiplicar por 1/3 y ponerle un signo negativo. ¿Ok? Observen cómo todo lo que hice antes, que fue algo que ustedes pudieron haber rayado en su cuaderno, simplemente fue para comprobar qué factores me faltaban. Me faltaba un negativo y me faltaba dividir entre 3. Ahora sí, nuevamente me pueden decir, profesor, esa es la integral. Ya, me queda claro. Oye, yo les puedo, si les comento, compruébalo simplemente derivando. ¿Cuál sería la derivada de menos 5 tercios x a la menos 3? ¿Cuál sería la derivada de menos 5x a la menos 3? Simplemente para comprobar que esa sí sea la integral. ¿Alguien sabe cuánto sería la derivada? 15 tercios de x a la menos 4. 15 entre 3 me da 5x a la cuarta. ¿Ok? A la menos 4. Y me voy de este lado y entonces lo logré.